Amados hermanos, continuamos nuevamente con el estudio del libro de Levítico en esta parte que corresponde a la introducción. Y voy a seguir hablando acerca de ello porque es importante que cuando entremos al texto estemos totalmente ubicados en lo que va a tratar el estudio. De manera pues que, una vez más les digo, para mí es un gozo, es una felicidad siempre que empiezo un nuevo estudio, y fue mi propósito de hace ya varios años, unos 3, 4 años, no sé cuántos, de poder tener la oportunidad de enseñar de esta forma todo el Pentateuco. Así que, si el Señor me lo permite, después de este estudio, quién sabe, un año más, seguiré con Números y posteriormente con Deuteronomio. Vamos, como siempre, a pedir que el Señor nos dirija en la presentación de su palabra. Señor Dios Todopoderoso, una vez más te suplicamos que nos ayudes a un buen entendimiento de lo que tu palabra nos expresa, porque realmente nos da mucha alegría espiritual el hacerlo. Ayuda a que todos los que oigan reciban mucha edificación y que siempre tú seas glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta segunda parte de la introducción que quiero presentar, quiero expresarles lo siguiente. Levítico constituye el tercer libro central de Moisés. Su tema es la santidad. Yo quiero, deseo, anhelo que no se le olvide esto, que lo que se va a estudiar en este estudio de Levítico es la santidad, es su tema central, es primordial para la historia que se narra en estos 5 libros. Bueno, yo leo un resumen de lo que trata los 5 libros. Génesis revela cómo la creación buena de Dios, el hombre pecó y se apartó de Dios. También Génesis relata cómo Dios comenzó a llevar a cabo su plan para traer de vuelta al hombre por medio de la familia de Abraham. Luego en Éxodo registra cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel. Describe cómo Dios reclamó esa nación como su pueblo y los liberó de la esclavitud. Él los condujo al monte Sinaí e hizo un pacto con ellos, requiriéndoles que fueran santos. Les dio la ley y dirigió la construcción del tabernáculo como el lugar donde le adorarían. Esto usted ya lo tiene bien definido porque ya lo hemos estudiado. Bueno, Números narra cómo es que esa nación, a pesar de sus pecados, fue cuidada por Dios y después de 40 años en el desierto fue llevada a la frontera de la tierra prometida. Y luego Deuteronomio contiene exhortaciones al pueblo
de esa nación dada en vísperas de su entrada a la tierra prometida, a guardar la ley que Dios había dado y a ser santos. Bueno, en medio de esta historia, Levítico puede verse como una representación de la nación de Israel como Dios deseaba que fuera. Cuando Dios hizo su pacto con su pueblo, dijo que ellos serían para él un reino de sacerdotes y gente santa. Lo dijo, lo estudiamos en Éxodo 19:6. Ahora, ¿qué significaba ser gente santa? Bueno, todas las leyes desde Éxodo hasta Deuteronomio nos ayudan a responder esa pregunta. Sin embargo, los estatutos que se encuentran en Levítico parecen haber sido especialmente diseñados para aclarar lo que Dios quiso decir cuando llamó a Israel a ser santo. Mire lo que dice Levítico 11:45, dice, que contiene estas memorables palabras. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. ¿Ve? Entonces, el contenido del Pentateuco puede resumirse de la siguiente manera. Génesis surge la necesidad de salvación. La salvación se inicia por medio de la familia de Abraham. Usted lo recuerda muy bien eso. Éxodo, la familia de Abraham se convierte en la nación de Israel. Dios hace un pacto con la nación de Israel a través de Abraham. Usted también lo recuerda eso. Levítico, Dios requiere que Israel sea una nación santa. Números, Dios requiere que Israel, o mejor dicho, Israel no cumple. Fíjese bien, en Números usted, cuando lo estudiemos, usted va a notarlo, que Israel no cumple con los requerimientos de Dios. Entonces Dios trae a Israel a la tierra prometida por medio de su gracia. Y Deuteronomio, a Israel se le exhorta a guardar todas las leyes de Dios en el futuro para que sean una nación santa. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando acerca del nombre, porque es importante que esto nos quede bien claro. Ya lo he dicho, Levítico es el tercer libro del Pentateuco. En el Antiguo Testamento, en nuestro idioma, estos 5 libros se clasifican como los libros de la ley. En la Biblia hebrea se le conoce como la Torá. Así se identifica en la Biblia hebrea como la Torá, una palabra que quiere decir ley o también quiere decir instrucción. Eso es lo que significa la Torá. Cuando usted oiga a uno que le gusta pretender sobre estos escritos antiguos, lo que le está diciendo que la Torá es una ley, que la Torá es una instrucción. Las otras 4 divisiones del Antiguo Testamento en nuestro idioma son historia, son poesía, son profetas mayores y profetas menores. Entonces, además de la ley, o sea, la Torá, la Biblia hebrea se divide
en dos partes. Se divide en los profetas, que es la palabra hebrea Neviyin. Profetas es la palabra hebrea Neviyin. Y la otra es los escritos, que es la palabra hebrea Ketuvim, con K al principio, M al final, las dos palabras que he mencionado en el idioma griego. Entonces, la Biblia hebrea, pues, se divide en los profetas y en los escritos. En hebreo, el libro de Levítico recibe el nombre de la primera palabra del texto. ¿Cuál es esa primera palabra del texto? Es la palabra hebrea Wayikra, con W al principio y doble Y. Wayikra, que quiere decir y él llamó. Quiere decir y él llamó. En la Biblia hebrea, el nombre de cada uno de los 5 libros del Pentateuco se deriva de la primera palabra del texto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? El nombre en nuestro idioma levítico proviene de la Septuaginta. O sea, cuando usted vea los números romanos LXX, eso lo que le está diciendo es la Septuaginta, o sea, la versión griega antigua de la Biblia hebrea, que fue traducida alrededor del año 250 a.C. Quiere decir perteneciente a los levitas, la palabra Septuaginta, perteneciente a los levitas. La tribu recibió el nombre de Leví. Esta es una aclaración. El tercer hijo de Jacob. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, por lo tanto, eran levitas. Sin embargo, eran distintos de los demás levitas porque todos eran descendientes de Aarón, el primer sumo sacerdote. En otras palabras, todos los sacerdotes eran levitas, pero no, fíjese bien, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Esto que le quede claro, no todos los levitas eran sacerdotes. El hecho de que se diga, usted es levita, usted es sacerdote, no todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes presidían el culto ofrecido por los israelitas, mientras que los levitas los ayudaban de diversas maneras. Eso sí, como quien dice, era un levita, tenía el derecho de ser un ayudante, pero eso no quiere decir que eso le hacía un sacerdote automáticamente. No todos podían ser sacerdotes. Los levitas, por supuesto que eran la tribu sacerdotal, fueron elegidos para servir en esta capacidad después de que los israelitas pecaron al adorar el becerro de oro. Usted recuerda ya bien esta situación. Debido a que los levitas se alinearon con Moisés y castigaron a los que se habían postrado ante la imagen, fueron dedicados al Señor y bendecidos por Él. Yo le recuerdo esto, que lo estudiábamos también ampliamente, pero viene al caso que se lo recuerde en Éxodo 32, 26 al 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? O sea, ¿quién está por Dios y quién se une a mí? Pues es lo que está diciendo. Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová,
el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Yo les recuerdo, pues, esto se dio cuando construyeron el becerro de oro, y entonces Moisés quiso reivindicar esta situación y por eso él hizo la pregunta: ¿quién está por Jehová o con Jehová? Y hace que se unan a él. Su función principal, pues, de los levitas era cuidar y asistir en los servicios del tabernáculo y más tarde del templo, o sea, de los sacerdotes, ¿verdad? Los levitas también recibieron otras responsabilidades. Por ejemplo, se les pidió, junto con los sacerdotes, que enseñaran la ley de Dios al pueblo. Mire lo que dice Levítico 10:11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y esto está plasmado en varias partes. Está plasmado en Deuteronomio, en Segundo Crónicas, en Nehemías también. Entonces, puesto que los levitas estaban totalmente dedicados a velar por la casa de Dios y el pueblo de Dios, decretó que ellos debían ser sustentados por todas las demás tribus. El pueblo tendría que sostenerles dando diezmos y trayendo ofrendas de sacrificio. Por eso es que la tribu de Leví no fue contada entre las 12 tribus de Israel. Y hay una aclaración sobre esto. Los nombres de Leví y José, 2 de los 12 hijos de Jacob, están ausentes de la lista de las 12 tribus de Israel. En cambio, los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, se convirtieron en jefes de 2 de las 12 tribus. Después de que Israel conquistó la tierra de Canaán, en lugar de recibir un terreno como las otras tribus, los levitas recibieron 48 ciudades dispersas por todo Israel. Esa fue la herencia que ellos recibieron, esas 48 ciudades por todo Israel. Levítico es un libro lleno de leyes. Su propósito era revelarle a Israel en el desierto y a lo largo de su historia lo que Dios requería de su pueblo para que fueran santos como Él es santo. Esto es, usted lo va a comprender, y yo creo que si no me equivoco, voy a dar una lección acerca de la santidad antes de que entremos al estudio del texto por texto. Bueno, siguiendo hablando acerca del autor, el libro de Levítico no identifica a su autor, ya lo he dicho también, excepto que deja claro que las leyes que contiene fueron dadas por Dios a Moisés para ser retransmitidas a los israelitas. Y ya lo he dicho que el capítulo 1, versículo 1,
dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. ¿Ves? Entonces, últimamente, lo que podemos ver, el contenido del Levítico se originó en Dios, así como el ejemplo que les ponía de 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde se habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta declaración, pues, vuelvo a enfatizar que tiene que ver con los 66 libros del canon bíblico. Tradicionalmente se ha pensado que el autor de todo el Pentateuco es Moisés. Si bien ninguna declaración en los libros del Pentateuco lo atribuye a Moisés, varios pasajes indican que él registró hechos y leyes. Por ejemplo, mire lo que dice, hay otras citas, pero yo le voy a hacer referencia nada más a Números 33, 1 y 2. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y hay otros pasajes del Antiguo Testamento que asignan pues los libros de las leyes a Moisés. Y si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de los Hechos, ya va yéndonos al Nuevo Testamento, mire lo que dice Lucas en Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, o sea, ¿de quién dice eso? De Moisés, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, los escritos judíos pues atestiguan que los judíos en tiempos postbíblicos continuaron afirmando la autoría del Pentateuco por parte de Moisés. Se ha dicho que desde los días de Esdras ha sido tradicional que el judaísmo, que el islam, que el cristianismo acepten a Moisés no solo como el mediador de las leyes divinamente reveladas en el Pentateuco, sino también como el autor de todo el Pentateuco. Escritores antiguos como Filo, como también Flavio Josefo, y las autoridades misnaicas, fíjense bien, eso era muy fuerte en aquel tiempo, las autoridades misnaicas y las autoridades talmúdicas. ¿Ve? Las autoridades talmúdicas aceptaron sin cuestionar la autoría mosaica de la Torá. Esto es una realidad. En cuanto a la fecha, bueno, la fecha del libro depende de su autoría. Levítico, algunos dicen que fue escrito alrededor del año 500 al 400 después de Cristo, pero los estudios más conservadores dan al Éxodo una fecha generalmente alrededor del año de 1445, y es lo más aceptable. Es lo más aceptable, puesto que realmente nosotros tenemos que entender
que va de acuerdo al tiempo antes de la llegada de Cristo. Por ejemplo, le pongo esta ilustración. Se dice que Isaías, que es el profeta mesiánico, fue escrita más o menos en los años 700 antes de Cristo, 7 siglos antes de Cristo. Entonces es bien lógico pensar pues que el Levítico fue escrito en el año de 1445 antes de Cristo. Realmente yo le digo lo siguiente, que nosotros no tenemos que darle una fijación, o sea, es decir, enclaustrarnos, encerrarnos en el año. La verdad que fue escrito, la verdad es que está en las Sagradas Escrituras, la verdad es que lo que contiene el libro es verídico, y lo que nos habla el libro es algo muy grandioso, porque se lo repito, ya lo dije en la clase anterior, el libro nos lleva a Cristo Jesús, y es lo que en la siguiente clase vamos a seguir estudiando, cómo es que el libro nos lleva realmente a nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a parar acá, vamos a continuar siempre con la introducción en el siguiente estudio, y yo espero que así como su servidor se goza cuando estudiamos palabra de Dios y cuando empezamos un nuevo estudio, espero que usted también así lo haga. Y siempre le pido, hermano, que si es tan gentil, pues comparta estos mensajes. Nada cuesta hacerlo, para que la hermandad que no tiene oportunidad, yo sé que hoy día del Señor, están reunidos y están escuchando a sus diferentes predicadores, adorando a Dios, por supuesto, pero usted puede hacer esa obra de compartir estos estudios. Dios bendiga su bendita palabra, y Dios bendiga también a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites estudiar la palabra que edifica, y esta palabra que edifica está plasmada también en este libro del Levítico. Permite pues que todos los que escuchan encuentren mucha edificación, mucha enseñanza, y también permite que siempre tú seas muy honrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.